Bueno, nuevamente un cordial saludo y recordarles que siempre quedan allí en el canal de YouTube todas nuestras enseñanzas. Vamos a entrar hoy en nuestro tema del seminario Expedición al Centro del Corazón. Vamos a ver nuestro cuarto tema hoy. Recordando que somos el, la comunidad Restauración Ágape Internacional de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo. Y este es nuestro espacio contra la corriente. Y en este tema de expedición al centro del corazón, vamos hoy a mirar cómo es la vida desde el corazón espiritual. Recordemos que el corazón espiritual está compuesto por los pensamientos, las emociones, las decisiones que son el alma, y por la conciencia verdadera que está en el espíritu. Dice 1 Corintios 2, porque ustedes tienen la mente de Cristo. De manera que cuando uno nace de nuevo, al recibir a Cristo resucitado en el corazón, Él nos entrega el Espíritu Santo y en el Espíritu queda la mente de Cristo que va renovando, restaurando nuestra mente humana. Romanos 12:2, que es un versículo casi que obligado en la mayoría de las enseñanzas, dice, no sigas viviendo como has aprendido en este mundo. Permítele a Dios que te transforme a través de la renovación de la mente para que puedas comprobar la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso, desde ese corazón espiritual, ¿cómo sería la vida? Entonces les decía que ese corazón tiene una conciencia verdadera, tiene esa capacidad de comunicarnos, de unirnos con el Señor. Y aquí recordamos a 1 Corintios 6:17 que dice, porque el que se une al Señor, el que se une a Jesús, un solo espíritu es con él eternamente. Nunca nos será quitado el espíritu. Y a través de esto recibimos revelación, intuición, sabiduría no humana, la sabiduría de Dios que nos muestra el camino, cumpliendo su promesa de te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32:8. De manera que el Señor nos invita a caminar con Él revisando tres aspectos. El primero es el ser. Si alguien te preguntara quién eres, ¿qué podrías expresar? Yo diría, soy un sueño de Dios hecho realidad porque Él me diseñó en el libro de la vida y formó todas mis partes con sus tiernas manos como Él lo prometió. Él quiere que nosotros aprendamos a atesorar las riquezas del reino de los cielos que ya nos fue dada. Y para esto también nos invita a explorar cada día, trayendo esta guía del Espíritu Santo, y Él nos llama a ser sus colaboradores. De manera que miremos cómo es la verdadera vida diseñada por Dios y cómo podemos nosotros ver que no es un esfuerzo humano, no es un merecimiento, sino es un regalo que Dios nos da cada día. Dice en este pasaje, el que es bueno, desde ahí ya empezamos a cuestionarnos, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Es tan profunda la palabra de Dios. Dice, el que es, está hablando del ser. Está hablando de qué tiene en ese corazón espiritual.
Dice aquel que atesora la bondad. O sea, el Espíritu Santo nos trae la bondad y podemos atesorarla en nuestro corazón y ese será la fuente que produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. De manera que este corto pasaje de la Biblia trae una profundidad impresionante. No podría dictar un seminario de meses hablando solo de esta parte, pero nos sirve para mirarnos, y ese es el sentido de la palabra, mirarnos en la palabra como un espejo, para mirar en ese espejo cómo estamos y poder decirle al Señor, ayúdame, perfeccióname, perdóname, restáurame, transfórmame. Hay muchos pasajes de la Biblia que demuestran que la única intención de amor de ese Padre Celestial es restaurarnos. Isaías 1:18 dice, resolvamos tus cosas, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Dios está diciendo, yo no quiero mirar tu pasado. Ya mi hijo fue a la cruz y pagó tus cuentas, pero necesitamos resolver esto. Primera de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y yo les preguntaría, ¿cómo sería nuestra vida si este fuera un hábito espiritual diario, de ser lavado diariamente de toda maldad? Ese es un ejercicio diario. De manera que eh, el, el ser bueno no es un esfuerzo humano. El ser bueno es por tener al Espíritu Santo que nos guía, nos renueva, nos estimula y nos capacita al activar en nosotros las virtudes, las habilidades. Recordemos en algo que me he tomado la libertad de llamarle la escalera de la madurez espiritual. Está en segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Y donde en uno de sus apartes dice, añadida a la fe virtud, y la virtud son hábitos santos. Solo ese pasito de añade a la fe virtud, Dios no está diciendo yo te la voy a añadir, dice tú la tienes que añadir, ya la tienes. Añade a la fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraterno y al afecto fraterno el amor. Comienza en la fe y termina en el amor. El amor es Dios. Son los 7 niveles del desarrollo de la madurez espiritual. De manera que el Señor está diciendo eso. Si tú eres mi hijo, porque hay que entender que en la primera carta, en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, está la propuesta donde dice, todo aquel que desee ser mi hijo. Él creó los seres humanos, pero hay ateos, hay satánicos, hay budistas, hay islámicos, pero dice, de la humanidad que he creado, los que quieran ser mi hijo. Y ahí está el requisito, que es reconocer el nombre de Jesús y entender que Él resucitó y quiere vivir en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, mira, este pasaje dice eso. Esa criatura espiritual que eres ahora, ese hijo de Dios, por la bondad que atesora, pero la bondad no la da el Espíritu Santo, entonces produce el bien. Cuando esto no ocurre, entonces caminamos en una naturaleza pecaminosa y humana y lo único que produce es maldad. De manera que ser no tiene que ver con hacer, ni con tener, ni con recibir, ni con ser servido, ni con
querer que todo gire alrededor mío, porque esa parte es la del ego. El ego es el falso yo, que siempre está pendiente de estas cosas, de estar haciendo para tener, para poseer, para recibir. ¿Y qué nos ha brindado la cultura? Que entre más haga y tenga, más es. Entonces alguien es por lo que tiene, por su posición social, por su posición económica, su poder político, etcétera. Nada de eso tiene que ver con el reino. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Por eso no encajamos en este mundo. Y por eso Jesús dice, Padre, aquellos que eran del mundo y me los has dado a través del nuevo nacimiento, a través de ese sello que el Señor coloca en nosotros en el nuevo nacimiento, un sello de garantía que pertenecemos a la eternidad y al reino de los cielos. Y sea esos que del mundo me diste, no son del mundo. Y agrega, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque así como tú me has enviado, yo los envío. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Ser un enviado. Y cuando uno entiende que es un instrumento de Dios para bendición de muchos, donde uno es barro, el tesoro está dentro, que es el Espíritu Santo, empieza uno a tener una vida de realización. ¿Qué clase de vida llevamos? ¿Cómo podemos clasificar la clase de vida que llevamos? Pues la llevamos dependiendo de lo que veíamos en el primer pasaje, de qué habla mi boca, qué es lo que yo en mis acciones le aporto a los demás. ¿Soy un enviado de Dios? ¿Estoy viviendo la vida del mundo o la vida del reino de Dios? La vida del mundo está en la costumbre, la tradición, etcétera, pero también son los pensamientos. Recordemos cómo en Santiago dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, y se refiere a la lengua, a la boca. Y si usted es cristiano, no puede tener un vocabulario de maldición, un vocabulario de escasez, un vocabulario de pobre fe, un vocabulario de huérfano. ¿Cómo puede caminar uno con unas actitudes de orfandad y de pobrecito yo, y ahora qué hago y no tengo nada, el papel de víctima, cuando nos han hecho dueños del reino de los cielos? Lo que pasa es que las riquezas del reino de los cielos no son físicas, son eternas. Y cuando caminamos en esa eternidad y generando los efectos de esas riquezas, lo material aparece. Si le hiciéramos caso a la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Lucas 12:31. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las añadiduras te serán dadas. Y es en Mateo 6, no ha salido de tu boca tus peticiones y yo sé que necesitas eso. Yo sé que necesitas casa, carro, beca, necesitas bendición para tus hijos, necesitas sanar enfermedades. Yo sé que todo eso lo necesitas, pero busca primeramente el reino. Y reino quiere decir rey, y reino quiere decir riquezas, pero riquezas del reino, no riquezas terrenales. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, por los frutos los conoceréis. Empezando a conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O se es uno o se es lo otro.
En Apocalipsis 3 habla de los tibios. Dice, he visto tus obras y sé que no eres caliente ni frío. Y como no eres ni caliente ni frío, sino tibio, te vomito de mi boca. Hay expresiones fuertes del Señor en la Biblia. Entendamos algo que quiero ser muy enfático en esta mañana. Voy a hacer una pausa aquí para que miremos este aspecto. El Señor dice, no traigas el pasado a tu mente, ni las cosas antiguas a tu memoria, porque yo todos los días lo hago nuevo. Y dice, no tengas angustia ni ansiedad por el futuro, porque tú qué sabes que es el futuro. El día de mañana será como la neblina. Entonces Dios nos está diciendo, vive un día a la vez. Hace unas pocas horas hemos recibido un regalo de un nuevo día. Y este día, ¿cómo debemos vivirlo? En el espíritu. Por eso es la vida desde el corazón espiritual. Una vida guiada por su Santo Espíritu. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? Puedes terminar el día diciendo, wow, el Espíritu Santo me guió hoy. Esa es la exploración que debemos hacer diariamente. Entonces nosotros nos levantamos cada día con dos objetivos. El primero es servirle a Dios. Entonces empezamos a observar qué va llegando a nuestra vida y cómo Dios nos empieza a usar en las personas. Y el segundo es qué recibimos, porque cada día es un regalo donde Dios nos trae una cantidad de cosas espectaculares, nos trae experiencias, nos trae disciplinas, pruebas, regalos. Todo eso es necesario. Él dice, es necesario que vengan pruebas. De manera que cuando nos enfocamos en esto, nuestra vida empieza a ser diferente. Aquí quiero hacer otro énfasis. La palabra pecado es fracaso, lo hemos visto en muchos momentos, pero nosotros no tenemos la capacidad de quitarnos el pecado de encima. Tenemos la capacidad de entregarlo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es decirle, Señor, aquí está este pecado. No lo quiero más en mi vida. Perdóname. Te ofende y me destruye, pero lo entrego hoy porque tú eres el Rey de justicia, tú eres el libertador, tú eres aquel que puedes quitarme este pecado. No sé con qué área pecaminosa hayas luchado en tu vida y que no hayas podido ser libre. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, un pasaje que me encanta porque está diciendo, va a haber un día, va a haber una fecha en que te vas a convertir. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá, porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser una vida de libertad. No podemos estar encarcelados por deudas, por conflictos familiares, por otra serie de cosas, cuando el Señor viene y nos las resuelve. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13, y eso no está de adorno allí. Entonces, la palabra de Dios es el manual de vida perfecto. Nos, es más, en el último pasaje de la Biblia, en Apocalipsis 22:18, dice que a la palabra de Dios no le podemos agregar ni quitar nada. ¿Qué cosas están contaminando nuestra vida? En estos días estaba acompañando a alguien en un proceso, pues, de resolver algunas cosas y me cuenta que
que una familiar la invitó a que fuera donde una señora que tenía mucha sabiduría a través del tarot y que le iba a diagnosticar el futuro y todo eso. Y yo le decía, cuando tú haces eso, Dios se retira de tu vida. Porque Dios no va a compartir su gloria eterna y su perfección, su justicia y su amor con cosas humanas, perversas, manipuladoras. Por eso habla de los falsos pastores, habla de los eh, es, de aquellos lobos vestidos de ovejas. Lo único que nosotros necesitamos en la vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a conocer toda la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué tanta libertad podemos hablar de esto? Venía compartiendo un poco y pues siento compartirlo aquí también, que tuve un par de semanas con una secuencia de cosas que no esperaba. Se me dañó el auto, se dañó la nevera, se dañaron otras cosas y no paraba. Eso iba saliendo de todos los lados. Y yo lo veía como eso, como la gran oportunidad de estar parado en la fe, diciendo, eso no va a durar toda la vida y Dios me sacará al otro lado. Y así lo hizo. Ya todo se reparó, todo se resolvió y aparte de eso, eh, mm, aparecieron unos recursos de donde menos pensaba, pero así es la fidelidad de Él. Por eso el Señor dice, no temas. Por toda la Biblia dice, no temas, cree en mí, no temas. Esto de estar buscando soluciones de desespero es muy complicado. Sigamos con nuestro material de hoy, nuestro apasionante material de hoy. Y entonces agrega, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios espera y espera y espera. El buen fruto no es por un esfuerzo humano. El buen fruto es por quien habita en nosotros. Y ese habita en nosotros es el Espíritu de Jesús. Dice bien claro en Romanos 8, quien tiene, quien no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. ¿Qué es ser cristiano? Tener al Espíritu Santo habitando en nosotros y produciendo su fruto y produciendo nuestra transformación. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto. De alguna manera dice el apóstol Pablo, se los garantizo que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué bueno nosotros aprovechar esto y empezar a tener una clasificación de lo que hablamos, de lo que hacemos, de cómo nos relacionamos, de cómo administramos las cosas que Dios nos da desde lo que está en su manual perfecto, que es la Biblia. Y esos frutos que yo estoy dando y que no son los más adecuados, no es para darme duro y para flagelarme y para decir es que yo soy perverso, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy de mala suerte, es que unos nacieron con la estrella y otros estrellados. Toda esta serie de vocabularios coloquiales de la cultura, no. Entender que no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados y que el Señor prometió, voy a terminar la obra que comencé en ustedes. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. No sé cómo estás recibiendo este mensaje. Cristo comenzó una obra en ti, por eso estás aquí. No estoy diciendo que este sea el grupo de la... No, hay muchos como este donde se transmite una sana doctrina. Pero si llegaste aquí era porque estaba en el diseño de hoy que recibiera esta palabra. Y Dios dice, te amo con amor eterno y terminaré la obra que empecé en ti. Qué paz tan grande. No es por un esfuerzo humano.
Y Dios empieza, no hay absolutamente nada de nuestra vida que Dios no nos lo resuelva a través de su palabra. Te daré techo y pan y que eso te baste. Mira en la edad que tienes si alguna vez te ha tocado dormir por ahí en un andén. Probablemente hayas podido pasar por ese tipo de experiencias antes de haber recibido a Cristo. Después de que uno recibe a Cristo, viene este Padre de amor y nos cuida y nos guía. Esto está en Mateo 7, del 16 al 20. Ahora, ¿cuál es la otra palabra clave de lo de hoy? Atesorar. ¿Qué estás atesorando? Yo creo que esta es una de las palabras más relevantes del día de hoy. ¿Qué deseas atesorar? ¿Dinero? ¿Bienes materiales? ¿Atesorar relaciones no sanas? Ahí está el corazón siempre tratando de hacer cosas que no están en el plan de Dios. ¿Qué tanto atesoramos la sabiduría que Dios nos quiere dar? ¿Qué tanto atesoramos las virtudes que vienen del Espíritu? ¿Qué tanto atesoramos esa pasión de servirle al Señor? Guardar cosas que son un tesoro quiere decir atesorar. En el corazón espiritual solo está lo que nos da el Espíritu Santo. Entonces, allí hay otro indicador. Esto que estoy guardando y atesorando en mi corazón, eh, agrada a Dios. Jesús lo atesoraría, lo guardaría. Ayer atendiendo a una señora que venía en un proceso depresivo bastante severo, le pregunté por su espiritualidad y me dijo, sí, yo soy muy religiosa, creo mucho en Dios. Y le preguntaba yo qué tan consciente era del Padre Nuestro. Y cuando llegamos al punto de expresarle a Dios, perdona mis ofensas como yo también perdono, le pregunto yo, ¿cómo te sientes? Me dice, no, es que eh, cada vez que repito el Padre Nuestro, esa partecita mía ya me golpea porque es que ese sinvergüenza de mi esposo yo no lo puedo perdonar. Y esa falta de perdón era la raíz de su depresión. Somos una unidad. Yo no puedo separar el espíritu del alma ni del cuerpo. Una unidad. Y lo que pasa en el espíritu pasa en el alma y pasa en el cuerpo. ¿Acaso no dice la escritura, al que no perdona mi Padre que está en el cielo tampoco lo perdonará? Entonces, ¿qué estamos atesorando? Esta señora estaba atesorando resentimiento, odio, mal genio, ganas de venganza. Creo que ella es alguna de esas que oran diciendo, Señor, te lo llevas o te lo mando. Esa es la, la forma que dice cómo me deshago de este personaje, ¿no? Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Me parece tan especial. Los que quieran profundizar en esto está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, donde decía el apóstol Pablo, con temor y temblor les enseño la palabra de Dios, no con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. La sabiduría humana está en el alma. Todas estas tendencias de ahora, de la energía, del universo, de no sé qué, de abrazar un árbol, de amar la mascota y todas esas cosas son procesos almáticos. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, pero se le está llamando espiritualidad a eso y ha tomado mucha fuerza. ¿Sabe cómo descubrirse una espiritualidad sana? Cuando te lleva a conocer y a relacionarte con Dios. Pero cuando cualquier tipo de estas dinámicas te lleva es a relacionarte con la creación y no con el creador,
Eso es nueva era. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu Santo nos da, usando las palabras de ese Espíritu para explicar las verdades espirituales. Mira lo que les decía 1 Corintios 2. El Espíritu nos da la sabiduría, no es humana. Y es más, es una sabiduría que Dios tiene destinada para cada uno. La sabiduría que Dios tiene para María Eugenia no es la misma de Lidia ni de la de Marlene. Es para cada uno tiene una sabiduría especial. ¿Cómo puedo yo recibir esa sabiduría si no tengo una relación con Dios? ¿Cómo puedo tener yo recibir esa sabiduría si ni siquiera tengo Biblia? La Biblia, al meditarla, es la forma en que me es entregada esa sabiduría, que es para cada uno. De manera que después de recorrer este ser, este atesorar, ahora viene el explorar la vida con la guía del Espíritu Santo. El propósito del libro de Proverbios. Aquí los dejo motivados a eso. ¿Usted sabe para qué existe el libro de Proverbios? Es uno de los libros de la mayor fuente de sabiduría que pueda haber. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Si nos está diciendo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es porque necesitamos aprender esto. Esto está en el capítulo 1, pero en el 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, comprender la inteligencia. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Quiero que vamos despacio. ¿Alguien anhelaría tener una vida disciplinada, ordenada y exitosa? Mira lo que nos está diciendo. Es a través del estudio del libro de Proverbios, en oración y en revelación con el Espíritu Santo. ¿Cómo quieres ordenar tus finanzas, tus relaciones emocionales, tus relaciones familiares, hasta tu sexualidad, lo que quieras? Todo está en el diseño de Dios. Entonces dice, el propósito del libro de Proverbios es enseñarles a vivir una vida disciplinada, ordenada, exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Ayudarles a hacer lo que es correcto. ¿Cómo les parece esa compañía con el Espíritu Santo? Que no es con estrés y con angustia y con lo que se me ocurre y saliendo a buscar allí cómo resolver cosas desde el desespero, ¿no? Qué triste la vida así. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te la quiere dar así, con soluciones allí tibias. Las soluciones de Dios son eternas. Me decía alguien, me gusta cantarle a Dios y me gusta hablar con Él, pero a mí yo detesto la Biblia, a mí no me gusta leerla. ¿Se imagina el engaño tan grande que hay allí? ¿Qué decía el apóstol? El apóstol no, ¿qué decía el rey David? Tu palabra es un deleite de día y de noche, medito en ella, dice en el Salmo 1. Es como miel a mi paladar, dice en el Salmo 119. De manera que habrá disculpa a partir de hoy para no tener una vida disciplinada y exitosa. Exitosa de reino, no es exitosa de mundo. ¿Qué resuena en tu mente cuando escuchas la palabra ser de éxito? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente? ¿Tener libertad financiera? ¿Tener el aplauso del público? ¿Tener autos? ¿Tener viajes? ¿Tener como
lo hacen todos los motivadores. No, son las riquezas del reino. Ahora Dios sí quiere que vivamos bien materialmente. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que los jugueticos estos que quieres mientras está en la tierra yo te los doy. ¿Usted cree que Dios no quiere darte un auto o darte otra cosa? Pero Él está diciendo, es busca el reino primero. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Entonces mira que aún los proverbios nos permiten adquirir sabiduría para educar a nuestros hijos. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Hace poco me decía un alumno, es que yo ya he estudiado mucho. Entonces mira todos esos engaños, ¿no? Cuando el apóstol Pablo, con todo lo que escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento, ¿qué decía al final? No es que lo haya alcanzado ya, no es que lo sepa todo. Me gusta mucho esta parte donde dice que cuando estudiamos los proverbios, la sabiduría que tengamos va a incrementarse más todavía. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hay una diferencia grande entre inteligencia y sabiduría, pero las dos se complementan. La sabiduría viene de sabio. La sabiduría es de entender esa, eh, esa guía que nos da el Señor, esa mirada que podemos tener del diseño de la vida. Pero la inteligencia nos permite saber cuándo aplicamos la sabiduría. Por eso nos habla de los dos conceptos. Y termina diciendo, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y aquí tenemos que decirnos la verdad, mi querida familia espiritual. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A adquirir sabiduría y disciplina o a las redes sociales? ¿Qué tanto de chisme todavía hay en nosotros? ¿Qué tanto de entretenimiento emocional, de recibir videitos y cosas y devolverlos? Y ahí se va perdiendo el tiempo y es pecado. La palabra de Dios dice, usando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, qué bueno motivarnos a esto. Y aparte es un motivo poderoso de oración. Dios mío, apasioname por tu palabra, apasioname por tu sabiduría. Recordemos lo que el Señor nos enseña por allá desde Jeremías 29:11. Pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para con ustedes, para que tengan una esperanza y un futuro, dice el Señor. Entonces Dios tiene ese plan para nosotros. La vida del Espíritu Santo, la vida del corazón espiritual consiste en ser guiados por el Espíritu Santo. Preguntémonos todos los días si estoy percibiendo como Él me guía. Nos revela la llave de la oración y la voluntad de Dios. Este es un resumen espectacular de lo que es la relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Recuerda que Él dice que no sabemos orar, por eso las oraciones son ineficaces, pero que el Espíritu Santo nos revela esa llave de oración y nos revela la voluntad de Dios. Enséñame a orar, enséñame a entender qué quiere Dios conmigo en este día y poder deleitarme de practicarlo. Aquí hay otro versículo paralelo que está en Filipenses 2:13, porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Uno de mis favoritos en oración.
Señor, apasioname por aquello que tú quieres que me apasione y dame el poder para hacerlo, llevarlo a cabo. Nos lleva a la oración eficaz por su gracia. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Cómo es la llave de la oración? Recuerde lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. A todo dice, pero es oración eficaz. Quiero que esto nos lo llevemos hoy, por favor. Cuando usted ora y ora con vehemencia, ora apasionadamente, le garantizo que es porque tiene una dificultad. No hay cosa que más active la oración que cuando uno está a presión. Ahí sí va y busca a Dios y se postra y le clama. Pero la oración eficaz, escuchen bien, la oración eficaz no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con la voluntad de Dios. Y en cada pasaje de la Biblia donde hubo una respuesta a una oración, fue porque la oración fue acorde a la voluntad de Dios, no al desespero de que me resuelva la situación. Claro que Dios es un ayudador. El Espíritu Santo es el oportuno socorro. Y Dios es el más interesado en sacarnos al otro lado. Están sus promesas. Primera Corintios 10:13 dice, no te ha venido ninguna circunstancia que no se la hayan buscado los humanos. Pero yo los dejaré ahí hasta cuando puedan soportarlo, porque conjuntamente con la prueba, yo les daré la salida para que puedan pasarla. No hay ninguna prueba en su vida que no tenga una salida de Dios. Pero el desespero nos lleva a buscar salidas humanas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Lo dice en Isaías 40. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es lo siguiente. Cuando oremos, así estemos desesperados por alguna circunstancia, busquemos primero la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Hay cosas que son loquísimas en la Biblia. Santiago nos dice, tenga el máximo de alegría cuando le llegue un problema. Eso me entraba a mí en reversa. Yo no entendía eso, decía, tú muy loco. Claro, porque es sobrenatural. Cuando llega una dificultad, ¿qué es lo que dice Dios? Alégrese porque va a ver mi poder y mi gloria. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Llega una circunstancia, en vez de angustiarme, es decirme, Señor, a través de esta circunstancia puedo ejercitar la paciencia, la paz, tu oportuno socorro, experimentar cómo con tu amor vienes a ayudarme. Entonces la oración sí resuelve la circunstancia, pero la circunstancia no debe ser la inspiradora de la oración, sino la voluntad de Dios. ¿Qué dice la tercera carta de Juan, versículo 2? Amado, amada, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero trae un condicionante, dice, así como prospere tu alma. Entonces, ese tipo de claves, de llaves que hay en la Biblia es la que nos lleva a poder orar con oraciones que producen resultados. ¿Usted le ha puesto cuidado a eso? Hemos vivido de una manera tan loca que vamos y le decimos a Dios, ayúdame, no sé qué, por favor, esto, pero de ahí salimos corriendo a resolverlo como a nosotros nos parece. Locos. No esperamos que el Señor nos muestre el camino, que nos muestre esa pausa. ¿Por qué es tan enfático el Señor en todo el Nuevo Testamento hablando de paciencia? La paciencia es la ciencia de la paz. Dice en Colosenses 3 que la paz de Dios gobierne en sus corazones. El desespero es un voto de desconfianza a Dios.
no eres tan bueno, no eres tan oportuno socorro. Y casi siempre sale de Dios que me va a ayudar si yo soy, he sido la embarrada en la vida, que me va a ayudar. Ese es uno de los engaños grandes que hay y siempre me lo escuchan. El oportuno socorro de Dios no es por merecimiento, es todo lo contrario, porque somos la embarrada, pero Él nos ama tanto que Él viene y nos rescata. De manera que, qué bueno llevarnos todo esto hoy. Vamos a ir mirando esta parte final. Entonces, recapitulando, la vida del corazón espiritual es guiado por el Espíritu Santo, nos revela la llave de la oración y la voluntad de Dios. Aprendemos a orar con oraciones eficaces que producen resultados por su voluntad y no por las circunstancias. Aprendemos qué es la vida de la llenura del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo controla todas las áreas de nuestra vida porque aprendemos humildad, aprendemos a sujetarnos a Él. Nos lleva a conocer toda la verdad. Esta es una de sus promesas increíbles. Y vuelvo a repetirlo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El cumplimiento de sus promesas. Tengo unos minutos todavía para hacer otra pausa. Quiero motivarles muchísimo a esto. No hay cosa más poderosa en la palabra de Dios que las promesas. Dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, o sea, así sea, se van a cumplir. Si Dios dejara de cumplir sus promesas, dejaría de ser Dios. ¿Qué promesas estás trabajando para esta época, para este tiempo? ¿Cuáles son las promesas de Dios que resuelven tus circunstancias? ¿Cuáles son? Trabajar las promesas es vivir desde el corazón. Lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice que por su gran amor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para poder acceder a lo sobrenatural que Dios nos quiere dar. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 6 que aprendamos de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Ese es motivo de toda otra charla y creo que lo trabajaremos el otro sábado. Cómo obtener las promesas por la fe y la paciencia. Se obtienen las promesas, se vuelven reales. También en el mismo libro de Hebreos dice, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Consumar es hacerlo realidad. Entonces, cuando miro a Jesús, que me entrega sus promesas y con el poder del Espíritu Santo las convierte en realidad, se cumple la palabra de Dios de Romanos 8, que sus hijos somos más que vencedores. Tenemos que ir a esos niveles. Dice también en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De manera que les invito a que sigamos explorando lo que Dios llama el ser bienaventurados. Vivir en el gozo del Espíritu. Esto lo habíamos visto atrás en otro momento. Gozo no es felicidad. La felicidad son esos momentos en que nos reímos, que compartimos algo y es efímera y pasa por momentos. Y tiene que ver con lo externo. Pero el gozo es mi relación con el Espíritu Santo y no importa las circunstancias. Otro motivo de oración. Señor, enséñame a vivir en tu gozo. Enséñame a vivir. Dice en Juan 17, Padre, todo lo que me has pedido que le enseñen, yo los he enseñado para que mi gozo sea completo en ellos. Es el gozo de Jesús en nosotros. Y bueno, hay muchos otros aspectos, pero agrego finalmente este.
Una vida en el Espíritu es una vida de testimonio, donde el deleite está más en dar y servir con base en el amor de Dios que estar pensando en el cuánto tengo y en esa vida egocéntrica. De manera que este apasionante tema creo que nos lleva a reflexionar muchísimo. Es muy... entre hoy y mañana les estoy enviando este video. Queda también en... Recuerden que en YouTube ustedes pueden buscar Restauración Ágape Internacional RAI y allí encuentran todas estas enseñanzas. Les invito a que le demos gracias a Dios por todo lo que Él ha traído hoy a nuestra vida. Digámosle, amado Dios, gracias por todo esto que nos hablas de tu palabra. Hoy quiero, Señor, pedirte perdón por caminar distraído. Hoy quiero decirte, Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero que tu Santo Espíritu me enseñe, me lleve a conocer toda la verdad y poder disfrutar de la libertad que tú nos das. Ayúdanos, Señor, porque si nos fuéramos de ti, ¿a dónde iríamos? Ya lo decía en la Escritura el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna y esa es la vida eterna que queremos vivir todos los días. Hoy te entregamos, Señor, las necesidades de cada personita, familia, cada ciudad. Oramos por nuestros países y por la paz mundial. Te pedimos, Espíritu Santo, que escribas estas enseñanzas en nuestra mente y las grabes en nuestro corazón como lo promete tu palabra. Hoy queremos salir llenos de tu Espíritu Santo con gozo, con poder y con alegría. Te pedimos, Señor, que llenes nuestros vacíos y que nos permitas salir potenciados en una fe de esperanza y de amor eternos, que es lo que tú nos traes. Quedamos pues, Señor, bajo tu abrazo, la imposición de tus manos de Padre Celestial, bendiciendo nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos. Nos vemos ahí en los diferentes espacios. Que estén muy bien.